unidad de bomberos voluntarios, la unidad 206, se movilizó a lo que es Aldea El Cacao, en la calle principal, a un costado de lo que es el Hotel Red Bull, en donde por causas que se desconocen colisionó una motocicleta con un tuk-tuk y se trasladaron para el hospital de acá de Salamá a dos personas de sexo masculino, quienes salieron afectados y corresponden al nombre de Antonio Alejandro Alonso, de 25 años de edad, y también al joven Josué Cifuentes, de 22 años de edad. Ambos presentan golpes y erosiones y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo. Ellos son dos empleados de lo que es Electra y se conducían en la motocicleta Honda roja Bros, placas 925 CBD, y lo manejaba el joven Josué Cifuentes. Estando en el lugar la unidad de la PNC, la Víctor 060, a cargo de Andrés Guevara Godoy, y la motocicleta colisionó con el tuk-tuk color rojo también, y lo conducía el joven Nectalí López Oxlack, de 17 años de edad, quien salió ileso en el lugar.